Yo soy el psicólogo Jorge Acevedo, eh, director de la Asociación Mexicana de Psicología y Neurociencias, y me complace en dar la bienvenida a esta ponencia, a esta conferencia magistral que va a ser impartida por la maestra Valentina Jara y el maestro Germán. Es como la antesala para el diplomado que estamos por lanzar en enero de Terapia Breve Internacional. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de eh, cómo podemos utilizar este enfoque terapéutico en pacientes bueno, en la población que han pasado por algún tipo de evento traumático, en especial abuso sexual. Y pues nada, les doy la más cordial bienvenida tanto a los alumnos como a los docentes. Bienvenidos y pues les dejo el micrófono y la pantalla, ¿vale? Bienvenido Germán, bienvenida, vale. Muchas gracias, Jorge. Bien, vale, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si quieres ahí ayudarme con la presentación. Comienzo la comparto inmediato. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, sí. Bien, todos la pueden ya visualizar, ¿no? Me imagino. Perfecto. Bueno, pues gracias, Vale. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí reunidos en esta clase magistral llamada Terapia Breve de la Experiencia Traumática, una propuesta en abuso sexual. Así que durante los próximos minutos, un servidor, Germán Hernández, y la psicóloga Valentina Jara, pues estaremos compartiendo con ustedes esta propuesta de intervención en abuso sexual desde el modelo terapéutico de terapia breve, que como bien Jorge ya lo adelantaba, es una antesala de lo que estaremos revisando con mucho más detalle durante el diplomado que arrancamos en enero sobre justo terapia breve. Así que bueno, ya hacia el final de la clase estaremos dando algunos detalles de lo que es el contenido del diplomado y también sobre próximas clases magistrales que ya tenemos en puerta. Por lo tanto, bueno, vamos a iniciar. ¿Me ayudas, vale, con la siguiente? Bien, bueno, esto de las presentaciones siempre es un poco, siempre se me olvida. Entonces, bueno, antes de ponerme a hablar del trauma y de todos estos contenidos que tenemos preparados para ustedes, contarles brevemente, bueno, soy Germán Hernández, psicólogo clínico, especialista en terapia breve. Actualmente me dedico no solamente a la psicoterapia, sino también a la supervisión clínica. Me dedico también a la formación de terapeutas bajo este enfoque. Llevo más de 9 años dedicándome a la psicoterapia, a la supervisión. Llevo más de 3 años dedicándome. Hace un par de años publicamos un libro ahí junto con Valentina llamado La Nueva Terapia Breve, donde recogemos una amplia propuesta del trabajo desde este modelo terapéutico, desde algunas ideas para los terapeutas que son más novatos en el modelo hasta aplicaciones clínicas muy concretas. Entonces, bueno, ya son varios años de estar haciendo esto, tanto en formación como en preparación. Y bueno, el día de hoy hemos preparado justo esta presentación dedicada puntualmente a lo que es el trauma de manera general y particularmente ya después Valentina les comentará sobre la intervención en abuso sexual. Buenas tardes para todos quienes se van ahí conectando recién. Bueno, les quiero mostrar una breve historia del concepto de trauma. Una breve historia que no es para nada rigurosa, que es o sea, en absoluto es reduccionista, y que además la he podido, pues ahí puntualizar en algunos conceptos que consideraba importantes, sobre todo para darle sentido a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Porque hablar de trauma sería, pues en realidad no daría solamente para una clase magistral, daría para un diplomado entero todo lo que tiene que ver con el trauma, desde aspectos históricos, desde aspectos conceptuales, desde aspectos desde las neurociencias, desde las diferentes escuelas terapéuticas que se dedican al abordaje del mismo. Yo qué les quiero mostrar. ¿En qué momento el trauma es un aspecto que cobra relevancia en el trabajo psicoterapéutico? Puntualmente en el contexto histórico de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso creo que es de los eventos históricos que más se nos marcan cuando estudiamos psicología.
hay toda una crisis de salud mental en aquellos soldados que habían regresado de la guerra. Es ahí que se descubre, si es que es o que se delimita más bien, el concepto de lo que es el trastorno de estrés postraumático, a partir de todas estas experiencias que vivían aquellos soldados que regresaban de la guerra y que principalmente iba en el estar experimentando ciertas asociaciones a aquellos eventos, flashbacks, estado de ánimo muy decaído. Sobre todo es el conductismo quien en ese momento se encargaba de buscar cómo ayudar a aquellas personas que mostraban sintomatología postraumática. ¿Qué sucede en este contexto donde se desarrolla y se empiezan a generar los primeros tratamientos para el TEP? También se delimita el concepto de la experiencia traumática. Y es un concepto que bien en su momento pudo haber dado ciertas respuestas a lo que en ese momento se necesitaba, pero después se convierte en un concepto bastante limitado, porque durante las 4 primeras versiones del DSM, la experiencia traumática era específicamente haber vivido cierto tipo de eventos. Entonces, prácticamente para tú calificar a un trastorno de estrés postraumático, tenías que haber vivido situaciones en extremo violentas que en extremo habrían puesto tu vida en peligro. Situaciones de violencia sexual, guerras, robos, asaltos, secuestros, es decir, cosas muy delicadas y, repito, muy violentas para la experiencia humana. Entonces, aquellas, el haber vivido o el haber sido testigo de de alguno de estos eventos, era el que de alguna manera calificaba para que se pudiera llegar a este diagnóstico. Eso por poner un poco el panorama de lo que ha sido esta delimitación del concepto desde la psiquiatría. Actualmente el DSM-5 ya es mucho más amplio en su concepto de trauma. Entonces, bueno, te menciona, este tipo de eventos, los que acabo yo de mencionar, son posiblemente aquellos que hayan originado la sintomatología postraumática, pero no es una lista rigurosa. Por lo tanto, no es ese un criterio con el cual se deba calificar el diagnóstico o no del TEP. Bueno, posteriormente, y aquí vamos a hacer un salto histórico, ya prácticamente hacia finales de los 80 y principios de los 90, con el concepto de trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula, el cual lo debemos principalmente al trabajo de Shapiro y la terapia esta de EMDR, que, bueno, de alguna manera hacía una distinción entre lo que es un trauma que deriva de una experiencia que puso en riesgo tu vida y el trauma originado de una experiencia que igualmente muy delicada, muy compleja y muy difícil, no ha puesto en riesgo tu vida. Entonces, de alguna manera, se hace esa diferenciación. Tenemos un trauma con T mayúscula, que repito, es haber tenido tu vida en riesgo, y el trauma con T minúscula, que no implica este riesgo. Esto, bueno, ha dado también pie a que hoy en día, por ejemplo, se hable mucho del concepto de trauma complejo y de alguna manera se le contraponga al estrés postraumático. El trauma complejo no es un concepto reconocido por la psiquiatría ni reconocido por los manuales diagnósticos. Eh, no obstante, el trastorno de estrés postraumático sí que lo es. Entonces, hoy en día, entre aquellos estudiosos del trauma, sobre todo desde esta vertiente del trauma complejo, que vendría a ser todo este trauma derivado de la sumatoria de distintas experiencias traumáticas vividas desde la infancia hasta el presente de la persona, pues se contraponen a lo que conocemos como estrés postraumático, que es toda una serie de síntomas que derivan de una situación puntual que ha vivido la persona. No obstante, las neurociencias tampoco se han quedado atrás en toda esta concepción del trauma. Hoy en día podemos tener mayor comprensión de la experiencia traumática, igualmente gracias a la aportación de las neurociencias. También es un tema amplísimo, pero ¿qué he querido destacar de la aportación de las neurociencias a la comprensión de la experiencia traumática? Que se ha demostrado
que cuando se experimentan reacciones postraumáticas, hay una activación de las zonas primitivas del cerebro por encima de las zonas que hemos llamado de mayor complejidad o las zonas racionales o más desarrolladas del cerebro humano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando experimentamos alguna reacción postraumática, las zonas que se activan en el cerebro son aquellas que tienen que ver con el paleoencéfalo. El paleoencéfalo, también llamado el cerebro primitivo o el arqueocerebro, que es justo esta zona donde eh, se han alojado todos estos comportamientos, no solamente más primitivos, sino aquellos que también son más instintivos. ¿Qué quiere decir? Que frente a la reacción postraumática, es muy complicado que reine la racionalidad o el comportamiento racional sobre el comportamiento más instintivo. Por eso las emociones que se experimentan en ese momento son tan intensas y por eso para las personas es tan difícil poder regularse en esos momentos. Además, dentro de la psicología más humanista, más positiva, se han desarrollado conceptos que hoy en día han tomado mucha fuerza y que creo que los podemos leer ya en prácticamente todos lados, que es el concepto de la resiliencia y el del crecimiento postraumático. La resiliencia a veces es un concepto demasiado utilizado al grado de que prácticamente ha ido perdiendo un poco el valor. Desde la terapia breve lo ubicamos como una capacidad humana, pero es una capacidad humana que se desarrolla a través de la adversidad. Entonces, no es que nazcamos resilientes, sino que nos hacemos resilientes a partir de la adversidad y a partir de ahí, por lo tanto, se genera este crecimiento postraumático. ¿Vale? Por favor. Hace un momento les mencionaba que cuando comenzó a estudiarse más desde la psiquiatría todo este concepto del trauma, había prácticamente todo un listado, eh, al principio rígido, de aquellas experiencias que se consideraban traumáticas o potencialmente traumáticas. ¿Por qué se les llama potencialmente traumáticas y no traumáticas en sí mismas? Porque muchas personas experimentaremos a lo largo de nuestra vida alguna de estas o varias de estas experiencias y no desarrollaremos un trauma. De hecho, se considera que por encima del 60% de personas que experimentamos experiencias, valga la redundancia, potencialmente traumáticas, no vamos a desarrollar algún tipo de trastorno derivado de eso. Es decir, no vamos a generar un trauma. Y en aquellas personas que reciben una orientación psicológica temprana, ese porcentaje crece muchísimo más. Estamos hablando de prácticamente entre el 70 y el 75% de personas eh, que, repito, reciben una orientación inicial al haber vivido un evento potencialmente traumático, pues no desarrollarán sintomatología asociada a. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas experiencias? Por ejemplo, enfermedades, cuando son enfermedades que además conducen a la muerte, son enfermedades muy agresivas, que llegan de manera súbita, completamente inesperada, cuando son no solamente crónicas, sino que además van degenerando mucho en la vida de las personas, catástrofes naturales, entonces, bueno, terremotos, incendios, huracanes, situaciones de violencia física, psicológica y o sexual, guerras, pandemias y por supuesto situaciones asociadas al crimen, que aquí también podríamos hacer una lista bastante larga. Entonces, estas son experiencias potencialmente traumáticas que, hay que decirlo, no, el experimentar un trauma no se limita solamente al haber tenido que vivir situaciones así. Algo en lo que no haré mucho énfasis en esta ocasión, pero que sí lo estaremos revisando a lo largo del diplomado, es poder identificar cómo hay ciertas situaciones, ciertos eventos que las personas pasan y que aparentemente no tendrían tanto, ¿cómo decirlo? Aparentemente no serían tan difíciles, aparentemente no habría tanta dificultad en procesarlas, en superarlas, pero que sin embargo generan toda una serie de reacciones o de síntomas
que se asemejan mucho a aquellos que experimentan las personas después de haber vivido un trauma. Por favor, bueno. Esta lámina he decidido llamarla la emoción postraumática porque justo en la primera lámina les mostraba que frente, y esto como una aportación de las neurociencias, frente a las reacciones postraumáticas, se activan las zonas más primitivas del cerebro. Y la activación de esas zonas más primitivas del cerebro, pues se traduce en que sean las emociones primarias las que terminan también por manifestarse en esos momentos de dolor emocional. Que, por ejemplo, puede ser manifestado a través de depresión, ahí mismo lo estoy poniendo, reacciones postraumáticas las más típicas. No obstante, también una de las emociones que se pueden experimentar a partir de haber vivido un evento potencialmente traumático es el miedo. ¿Y el miedo cómo se podría manifestar? A través de ansiedad, a través de insomnio, a través de rumiaciones. La ira, por supuesto que también, a través, por ejemplo, de irritabilidad o de sentimientos de culpa. Y en el caso del placer, bueno, estamos hablando de una pérdida del placer o inclusive el incurrir en conductas de riesgo para poder experimentar ese placer que se ha perdido. ¿Qué es a lo que nos lleva esta lámina también? A que podamos observar cuáles son esas cuatro emociones primarias. Sé que hay todo un listado de muchas emociones, me parece que hasta el momento se han contabilizado como 25 o 27 emociones entre primarias, secundarias y terciarias, pero si nos vamos a la base eh, que recogen las neurociencias, estamos hablando de estas cuatro emociones como aquellas de las cuales se estarán derivando las demás y por lo tanto en las cuales desde una propuesta de la terapia breve nos vamos a enfocar en trabajar en este tipo de situaciones. Por favor, ¿vale? Ahora, bueno, mostrarles otra perspectiva, en este caso desde la terapia narrativa. A propósito, la terapia narrativa forma parte de todo este concepto amplio al que llamamos terapia breve. ¿Y cómo entendemos desde la terapia narrativa el vivir una experiencia traumática? Todos tenemos una forma de contar nuestra propia vida, una forma en que la contamos a nosotros mismos, en que la contamos a los demás. Es decir, tenemos todo una... Es como si pudiéramos generar todo eso, toda una línea histórica, toda una línea de vida y saber cómo han ido, pues hemos ido atravesando diferentes circunstancias. Ya si son más o menos precisas en cuanto a las fechas, etcétera, bueno, eso no tiene mucha relevancia. Es decir, todos tenemos una forma de contar nuestra historia o de contarnos nuestra historia. A eso le vamos a llamar narrativa de vida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vivimos una situación que es muy dolorosa para nosotros y que en este caso podemos llamar una situación o un evento traumático, entonces se genera lo que llamamos un quiebre narrativo. Porque ese quiebre genera que yo ya no vea a mi pasado de la misma manera como lo había yo estado mirando, pero además yo mi futuro ya no lo puedo contar de la manera en la que estaba proyectado o más o menos proyectado, porque ahora lo voy a ver a través de la luz de esa situación o de la oscuridad de esa situación traumática, porque se van a convertir en esos lentes que van a condicionar mi visión de mi presente y de mi futuro, pero que también puede terminar por trastocar mi pasado. Entonces, ¿qué sucede? El quiebre narrativo rompe el sentido de continuidad que yo llevaba de mi propia vida, de mi existencia. Entonces, ¿qué sucede? Se altera. No solamente se altera mi presente, sino también, repito, se altera mi visión tanto del futuro como del pasado. Desde la terapia narrativa, por lo tanto, una intervención en este tipo de situaciones eh, tiene como objetivo el favorecer que el consultante reconstruya significados. Es decir, que una vez que se logra toda esta intervención y como objetivo final es que la persona pueda atribuirle un significado a una experiencia absolutamente terrible que al principio pues justamente carece de él mismo. ¿Vale? Por favor. ¿Qué es lo que notamos?
desde la terapia breve. Y aquí ya me quiero empezar a ir a aquellas situaciones que mantienen un problema. Desde la terapia breve somos muy cuidadosos en el momento en que analizamos una situación, es decir, en el momento en que analizamos el problema con los cuales llegan los pacientes, y es que no buscamos conocer cuáles son los orígenes de los problemas, sino buscamos comprender cómo es que esos problemas se mantienen en el tiempo. Y una forma muy efectiva de comprender cómo es que un problema se mantiene en el tiempo es observando cómo cada persona ha ido afrontando esa situación que se le presenta. Es decir, cuáles son sus coping reactions o sus estrategias de afrontamiento que usan para encarar o para manejar o para enfrentar una situación. ¿Qué pasa? Que estas estrategias de afrontamiento suelen ser disfuncionales. Por ende, el problema se ha mantenido en el tiempo. ¿Y qué es lo que observamos en aquellas personas que están experimentando reacciones postraumáticas? Principalmente las que tenemos ahí en esa lista, que es, por ejemplo, en el caso de las rumiaciones, de los flashbacks, hay todo un intento por controlar este tipo de reacciones, por controlar los pensamientos, por controlar los recuerdos, por controlar las sensaciones, tanto, sobre todo también hay mucha sensación, hay mucha corporalidad en este tipo de situaciones y también un intento de la persona por controlar este tipo de sintomatología. ¿Qué observamos también? Intentos repetidos por olvidar el evento, lo cual, como se deben imaginar, en la medida en que la persona más se va obligando a olvidar, pues más trae a la memoria esa situación. Evitar situaciones que se asocian al trauma, es decir, dejar de juntarse con ciertas personas, dejar de ir a ciertos lugares, dejar de, no sé, de montarse en una bicicleta, de montarse en un auto, de montarse en un avión, dejar de incluso frecuentar a ciertas personas. La, el comportamiento evitativo muchas veces se acompaña también con una búsqueda incesante o muy Ay, no, vete, vete. fuerte, una búsqueda de ayuda y de seguridad. Es decir, la persona busca tener la absoluta certeza de que va a estar, de que va a estar segura, de que va a estar todo bajo control, de que no le va a pasar nada. Y por supuesto que en esta búsqueda permanente de ayuda y de seguridad, puede estar comenzando también a menoscabar sus propias estrategias de afrontamiento. En el peor de los, bueno, no en el peor de los casos, pero sí cuando muchos de estos síntomas se van prolongando en el tiempo, la persona también puede comenzar a renunciar a diferentes aspectos de su vida. Renunciar a sus relaciones, renunciar a ciertas formas de pensar y de ver la vida, renunciar a ciertas actividades, a ciertos, eh, a ciertos hábitos. Y eso, saber que la renuncia termina por conducir a la gente a que se deprima. Por lo tanto, la intervención que hacemos desde la terapia breve implica identificar qué comportamientos, que repito, será alguno de los que tenemos ahí en la lista, son aquellos que mantienen y que por lo tanto perpetúan y agravan el problema. En niños y adolescentes, además, necesitaremos de la creatividad del terapeuta para adaptar cada estrategia a el paciente en particular con el que estemos trabajando. Muy bien. Por favor, ¿vale? Perfecto. Bueno, te cedo ahí toda la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ti. Bueno, hola a todos, a todos. Me presento. Mi nombre es Valentina Jara y soy psicóloga clínica. Soy de Chile. Estudié en la Universidad Nacional Andrés Bello. Y bueno, me he dedicado estos últimos 8 años, luego de que salí de la universidad, al trabajo clínico y también por el área jurídica, con niños y adolescentes especialmente. Durante los primeros años a trabajar en instituciones públicas dedicadas a la detección y la reparación de situaciones de vulneración de derechos. Y luego de eso he trabajado ya en un área
más clínica independiente con un grupo de colegas que tenemos un espacio de atención que se llama Espacio El Cobijo, donde hacemos intervenciones clínicas a niños, niñas, adolescentes, adultos también. Realizamos talleres, supervisiones. Y bueno, también he estado en algunos espacios de formación también con Germán, eh, relacionados también a la terapia breve, específicamente en la infancia. Mi idea o nuestra idea hoy día es poder traerles, a partir de este modelo y de las situaciones potencialmente traumáticas, desde la terapia breve, pero desde mi parte enfocado más en la infancia. Y bueno, tomándome un poquito de lo que estaba hablando anteriormente Germán, respecto de experiencias que tienen un potencial traumático, un potencial de daño, que si bien podemos pensar que pueden ser muchos tipos de experiencias, hay un concepto que a mí me llamó la atención cuando lo escuché, que es de experiencias adversas en la infancia. No sé si es un concepto que habían escuchado anteriormente, y bueno, se relaciona un poco con esto. Eh, este concepto lo escuché hace unos años de la mano de una colega dentro de una de estas instituciones públicas que les comentaba relacionadas a la protección de derechos de la infancia. Y nos mostró un video de una charla TED de Nadine Burke, y ella comentaba en su charla titulada ¿Cómo el trauma infantil afecta a la salud mental durante toda la vida? Nos comentaba que efectivamente existían ciertas experiencias que se viven antes de los 18 años y que pueden tener un impacto muy impresionante dentro de la salud física y la salud mental. Como decía antes Germán, no todas las personas reaccionamos igual, no todas las experiencias tienen el mismo potencial traumático para todas las personas, pero ellos decidieron identificar algunas situaciones que pudieran ser adversas en la infancia y generar estos impactos en nuestra salud. Y bueno, este estudio comentaba, fue un estudio realizado entre 1995 y 1997 a 17.500 personas en Estados Unidos, y lo que hicieron fue analizar los historiales de exposición de las personas a experiencias adversas durante la infancia y tomaron los resultados. Dentro de las experiencias adversas, ellos clasificaron dos áreas. Uno que tenía que ver con riesgos personales y otro que tenía que ver con riesgos familiares. Dentro de los personales, ellos identificaron que experiencias adversas en la infancia podría ser abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional. Y respecto de los riesgos familiares, padre o madre alcohólico o con consumo de drogas o alcohol, madre víctima de violencia doméstica o en general la exposición a violencia doméstica, tener un miembro de la familia, padre o madre o algún familiar cercano en cárcel, enfermedad mental también de uno o ambos padres o cuidadores, y la desaparición de algún progenitor por muerte, por abandono o por divorcio. A mí me llamó profundamente la atención en ese momento que el divorcio era una de las experiencias adversas que creo que es algo que podemos ver frecuentemente. Dentro de este estudio, ellos categorizaban y daban un puntaje. Entonces, una persona que había vivido una experiencia adversa tenía un punto. Si habéis vivido dos, 2 puntos, y así. Entonces, lo que ellos descubrieron en términos de los resultados fue que dos grandes cosas, en realidad. Por un lado, era que la exposición a experiencias adversas en la infancia, en general, era muy frecuente en la población. Cerca del 67% de las personas que habían sido estudiadas tenía al menos una exposición a una de estas experiencias. Y el 12,6 o uno de cada 8 personas tenía al menos 4 exposiciones o más. Y lo segundo que descubrieron fue que existía una correlación entre la exposición a estas experiencias adversas y la salud de estas personas, en términos de salud física y de salud mental. Es decir, entre más puntaje tenían las personas, menos salud o más problemas de salud iban a tener. Entonces crearon esta especie de escala que nos dice que en el fondo una historia de trauma o implica estar expuesto a experiencias adversas antes de los 18 años, que ahí estamos contemplando que tenemos un cuerpo y un cerebro en desarrollo, por ende el impacto es mucho mayor, y esto generaba en el fondo un desarrollo neurológico alterado,
generaba dificultades en la adaptación social con los pares, con el entorno en general, problemas emocionales, por ejemplo, de descontrol de impulsos o, como, entre comillas, desregulación emocional, problemas cognitivos también. Además, la adopción de conductas riesgosas, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la exposición a conductas delictuales también, y generaba en general distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas, pulmonares, mayores tasas de cáncer y en general problemas en el entorno social. Finalmente también se dieron cuenta que generaba una muerte prematura. Ellos comentaban que hay una disminución de cerca de 20 años de la esperanza de vida. En términos también de la salud mental, las personas triplicaban la posibilidad de tener depresión, cuadruplicaban, si no me equivoco, la posibilidad de tener ansiedad y conductas de riesgo, conductas suicida incluso. Entonces, luego de ver todo esto, a mí la verdad es que me impactó muchísimo saber que habían problemas físicos que estaban muy relacionados con el trauma infantil o con la exposición a estas situaciones adversas. Ellos comentaban que dentro de Estados Unidos, este estudio descubrió que 7 de cada 10 causas más frecuentes de la muerte de las personas tenía que ver con esto. Entonces, podemos entender que la exposición a estas experiencias a temprana edad no solo afectan las estructuras de nuestro cerebro, tenemos un cerebro mucho más alerta. Lo que decía antes Germán, las funciones primitivas del cerebro, nuestra amígdala, está hiperalerta, hiperactivada, estamos con todo nuestro sistema inmune también muy activado. Se genera también impactos en nuestro sistema hormonal e incluso en nuestro ADN, en cómo se lee y cómo se transmite nuestro ADN. Yo quedé impactada con esta información. Y bueno, Nadine en su charla, eh, que yo les recomiendo mucho que la busquen porque además ella es muy clara para explicarla. Ella decía que es urgente poder generar intervenciones en los países en donde podamos tener modelos de intervención que trabajen frente a estas experiencias adversas. Primero, que podamos detectarlas, que podamos saber qué personas las están viviendo y que la detectemos lo más temprano posible y además que podamos prevenir que estas situaciones no sigan ocurriendo y que las personas puedan trabajar en sus espacios terapéuticos respecto de las experiencias que han vivido. Desde ahí a mí me parece que es muy importante que podamos tener modelos que nos permitan todo esto mismo, ¿cierto? Como un trabajo que sea eficiente, que sea eficaz, que ojalá también sea en un periodo de tiempo no tan prolongado para que también más personas puedan acudir a estos servicios. Entonces, desde ahí, bueno, quisimos traerles hoy día un caso de un ejemplo de una de estas experiencias adversas, que es el abuso sexual, específicamente el abuso sexual en un caso infantil. Y desde la teoría quise mostrarles por qué es que la evidencia nos muestra que la terapia breve es una terapia óptima para trabajar estos casos, pero siendo muy honesta también, coloqué cosas que a mí me han hecho mucho sentido y que creo que por eso es que para mí ha resonado tanto también la terapia breve, especialmente en infancia y en este tipo de casos. Dentro de eso, la terapia breve es un modelo que está enfocado en el futuro. Eso también lo he comentado antes, Germán, en que es una terapia que no va a buscar en el pasado qué ocurrió, cómo ocurrió, sino que se enfoca sí o sí en lo que está sucediendo ahora y cómo lo voy a resolver en un futuro. Pensando sobre todo que estamos ante niños que están en un periodo de desarrollo, de miras también muy hacia el futuro. Es un modelo terapéutico centrado en los recursos de las personas, en las habilidades, no de una manera en la que nosotros venimos a crear habilidades en las personas, sino que entendemos que las personas ya las tienen, ya tienen sus recursos y nosotros los acompañamos a iluminarlos, a mostrárselos, a acompañarlos frente a ese proceso. Es un modelo que transmite esperanza en el futuro, posibilidades de cambio, porque la persona agencia ella misma su cambio y va marcando por dónde quiere ir, lo cual genera también mucho empoderamiento, algo que creo que es muy importante cuando trabajamos con la infancia. Hablamos acá también en terapia breve de que el problema es como algo externo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez escuchar cuando trabajamos, por ejemplo, con casos de abuso sexual, que la gente habla de el niño abusado o la niña abusada.
Y creo que ese lenguaje es muy poderoso, o sea, poner esa etiqueta en una persona que es una persona pequeña, que está en desarrollo, que su proceso identitario está en desarrollo, y poder poner ese nivel de etiqueta me parece muy, muy complejo, muy complicado desde la construcción del sí mismo. Acá en terapia breve hablamos de que el problema es algo externo, es una persona que vivió una situación de abuso, no es un niño abusado. Y es algo que como es externo a mí, lo puedo observar, puedo mirarlo, puedo ver cuáles son sus funciones, qué puedo sacar como aprendizaje o como potencial de aquello, pero no es algo que está dentro de mí que se va a quedar conmigo. Es un modelo que también habla desde el aprendizaje y el crecimiento, porque nos vamos marcando metas, objetivos. Es una terapia desde la colaboración entre dos personas en donde vamos a escuchar no solo a los adultos en esto que necesitan, porque también no sé si han escuchado esto como de el colegio, los padres que dicen, bueno, aquí traigo a mi hijo que le pasa esto y como un poco ven a arreglarlo y yo me voy. Desde aquí no lo vemos desde ahí, sino que sabemos que las personas somos muy influidas por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestro colegio, por nuestro barrio, por nuestra comunidad. Y no podemos pensar que un niño va a tener el poder de influir en todo eso, ¿cierto? De cambiar todo su entorno. Entonces, es un espacio colaborativo, ya es un espacio donde escuchamos al niño en aquello que le compete, que le pasa y en lo que quiere trabajar, en lo que está necesitando. Nos marcamos metas, nos marcamos objetivos claros y ambos sabemos hacia dónde nos dirigimos. Es un modelo que desde la evidencia nos dice que tiene menos tiempo de intervención, lo cual, dadas las cifras que nos decía Nadine, y que además son cifras que no están alejadas de nuestra vivencia en Latinoamérica, creo que es algo muy importante a considerar. Necesitamos, creo yo, poder tener intervenciones que no sean tan prolongadas. Si bien yo les soy honesta, que creo que no son necesariamente los casos que me ha tocado trabajar con abuso o maltrato, vulneración, que son 10 sesiones, generalmente son más que eso, pero tampoco es un tiempo tan prolongado. Desde este modelo también devolvemos la confianza en la persona y el sentido de autoeficacia, de que ellos pueden eh, ir por aquello que necesitan y que pueden ir teniendo resultados frente a eso. Es un vínculo desde este modelo también que refuerza el respeto y el interés por el otro. Y creo que eso es central cuando estamos hablando de personas que en su infancia han sentido que precisamente el respeto, el cuidado y el interés desde el mundo adulto muchas veces no ha estado puesto por aquello que les ha sucedido. Este modelo refuerza la relevancia de ser oídos e involucrados también a los niños en lo que les afecta. Y esto es muy importante, creo yo, porque está dentro de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que necesitan, que todo niño, toda niña y adolescente necesita ser oído en aquello que les afecta, en aquello que les compete. Es un derecho que tienen. Entonces, por ende, creo que resuena, por lo menos para mí, cuando trabajamos en la infancia y cuando se vulnera alguno de los derechos. Y finalmente, o de la mano de esto mismo, devolverle la voz dentro del mundo adulto. Lamentablemente las cifras en abuso sexual nos dicen que la mayoría de los casos de abuso suceden dentro del hogar. No sucede, el mayor riesgo no está en la calle, no está en el colegio, no está en un desconocido, está dentro de sus cuidadores principales, dentro de esas figuras que deberían escuchar, que deberían proteger. Entonces creo que es muy significativo y importante poder devolverle la sensación del niño de ser escuchado y respetado por un adulto, que un adulto que, que quizás la imagen del mundo adulto puede quedar muy trastocada y poder cambiar un poco esa imagen. Dentro de los modelos más psicoanalíticos se habla de que cuando una persona, un niño vive una experiencia de abuso, queda en una posición de objeto del goce del otro, de la satisfacción de un otro, y no queda en la posición de sujeto, de persona que tiene emociones, pensamientos eh, y necesidades que tienen que ser cubiertas. Creo que devolverle la voz en aquello que le compete y escuchar sus necesidades viene también a reparar un poco esa visión.
Muy bien, gracias, vale. Pues como han podido escuchar, hacer terapia breve no es solamente hablar de un conjunto de estrategias, de técnicas o de un proceso muy hecho como si fuese una receta, sino que hacer terapia breve también es una forma de ver la terapia, de ver el comportamiento humano, de ver el sufrimiento humano y sobre todo es una forma de poder ver y conceptualizar la relación terapéutica. Y es que hoy en día, lo que hace 30 años, o incluso más, casi 40, sonaba una especie de locura. Y es que la relación terapéutica era un aspecto muy importante a cuidar y a considerar dentro del proceso terapéutico. Hoy es una verdad universal, irrebatible dentro de la terapia. Es decir, una terapia exitosa, para ser exitosa, tendrá que basarse en una relación terapéutica fuerte. Es decir, en poder generar esto que tanto ansiamos y que tanto se nos habla cuando se nos forma como psicólogos, la alianza terapéutica. Pasa, repito, que esto que hoy parece una cuestión ya bastante trivial y bastante asumida por los terapeutas, hace 30, 40 años no lo era. De tal manera que dentro de la terapia breve, y esto estamos hablando de que prácticamente es algo que él ha marcado desde sus inicios, es la importancia que se le da justamente a cómo se va generando esta relación terapéutica, es decir, poder desmenuzar esos elementos que permiten que se pueda desarrollar y se pueda crear y construir una buena relación terapéutica. Y entonces, ¿cómo desmenuzamos esos elementos? ¿Cómo investigamos y analizamos la relación terapéutica para identificar cuáles son esos aspectos en los cuales debemos poner atención y que por lo tanto nos permitan de manera, es decir, completamente deliberada, poder construir una relación terapéutica fuerte? En- por qué lo traigo a colación o por qué lo traemos a colación? Porque cuando intervenimos en el dolor emocional, poder crear una relación terapéutica fuerte es esencial, mucho más que en otro tipo de intervenciones. Y no porque en las demás no importe, sino porque hay que pensar que estamos frente a personas que justamente necesitan espacios donde puedan ser escuchados, donde puedan ser validados, donde puedan ser comprendidos. Por lo tanto, la relación se convierte en una clave del éxito de la terapia. Algo que constantemente, de unos años a la fecha, repito en cada formación que hago, es que comunicación es intervención. Si algo cuidamos en terapia breve es justamente la forma de comunicarnos, porque entendemos que la comunicación crea todo un contexto. Entonces, ¿qué contexto es el que yo quiero crear como terapeuta? Toda conversación que se dirige hacia un fin, que busca orientar hacia un lugar, entonces es una conversación terapéutica. Por lo tanto, ¿cómo hacemos los terapeutas para que nuestras conversaciones, para que nuestro diálogo, para lo que yo le devuelvo al paciente o lo que yo le pregunto al paciente o lo que yo le pido al paciente sea lo más terapéutico posible? Bueno, pongo en principio estos tres primeros ingredientes que creo que son básicos y también son esos ingredientes que permanentemente se nos insta a aprender cuando somos estudiantes, que es la escucha activa. Y con escucha activa es que yo le pueda comunicar a mi interlocutor que justamente lo estoy escuchando, es decir, que mi interlocutor sepa que yo estoy poniendo atención a su mensaje. Esa es la esencia de la escucha activa. Explorar, es decir, interesarme en la historia y en la narrativa o el discurso que trae la persona que tengo enfrente y por supuesto retroalimentar, entendiendo que la comunicación para que pueda enriquecerse necesita de una retroalimentación constante, una retroalimentación que calibra el sistema, que calibra la comunicación del sistema, pero que a su vez permite que estemos autocorrigiendo la comunicación del sistema. ¿Y por qué hablo en todos estos términos? Porque si hay algo que yo no he entendido, retroalimentar a mi consultante va a permitir correcciones. Si es que yo no he entendido eso que me están explicando. Pero si es que de verdad lo he entendido, entonces le estaré comunicando a mi consultante que estoy haciendo ese esfuerzo de escuchar, de comprender y por lo tanto el interés que tengo en ayudarle. Pensar que cuando ponemos este énfasis en cómo construimos la relación terapéutica, pensar que las primeras devoluciones siempre estarán basadas en el acompañar.
por qué lo subrayo? Muchas veces, y esto sobre todo cuando me toca hacer supervisiones en terapeutas muy jóvenes, a veces entiendo que pueda generar un poco de ansiedad, de nervio, cuando estás frente a pacientes que están atravesando una situación emocionalmente de mucho desborde. Es decir, hay un dolor emocional que parece que inunda la consulta y entonces a veces el terapeuta más joven puede tener un poco esa ansiedad de cómo actúo, debo permitir que llore, debo cortarle el llanto, debo decirle algo, no debo decirle nada. Entonces, claro, entender que al final la terapia es justamente un espacio para poder eh, sacar y para poder expresar todo eso que las personas han venido guardando y que entonces, por lo tanto, muchas veces simplemente el permitir ser, el permitir expresarse a la persona será lo más terapéutico que podamos hacer. Yo muchas veces les digo a mis supervisados, si no tienes nada que decir, no digas nada, que de verdad muchas veces será innecesario completamente. Haces mucho más permitiendo que la persona llore, se exprese, incluso con el silencio mismo, que en decir algo que quizás no cabe dentro de la conversación o dentro del momento. El propósito de toda esta intervención, por lo tanto, es que la empatía que yo pueda estar, porque la empatía además es un esfuerzo del terapeuta. La empatía no es una cuestión espontánea, sino que es el esfuerzo que hacemos por comprender lo que le sucede a nuestros consultantes. Y además, para que esta empatía pueda tener un efecto en la terapia, debe ser comunicada. Es decir, mi consultante debe saber o debe sentir de alguna manera o que estoy empatizando con su situación. Por supuesto, evitar juicios. Todo esto captura la atención y la colaboración del paciente. ¿Y por qué también es un aspecto que traigo a colación? Porque sabemos que para que una terapia sea exitosa, justamente necesitamos de la colaboración del consultante. Una persona puede estar atravesando un dolor emocional muy intenso, pero si no siente ese clic o ese match con su terapeuta, no va a colaborar, por peor que lo esté pasando. El resultado de todos estos elementos, de todos estos ingredientes será la validación de la experiencia de la persona, siempre con una actitud terapéutica que comunique nuestro interés por ayudarlos. Súper. Bueno, quisimos traer hoy día un caso que pueda ilustrar un poquito lo que hemos estado conversando. Y este caso es un caso de Paulina, de 6 años, que viene a la consulta acompañada de su mamá y de su abuela. Y les quise poner una viñeta clínica de aquello que ella me dice al inicio, por lo que viene. Y dice, necesito ayuda para poder saber cómo proteger a mi hija y cómo acompañarla en lo que le está pasando. Quiero saber qué necesita y cómo calmarla cuando está asustada. Hace unos días, viendo a los perritos, y hace un gesto con las manos de cuando los perros tienen relaciones sexuales, dijo que el papá le había mostrado esa parte íntima cuando la llevaba al baño. En base a como lo que hemos estado conversando y también a lo que mencionábamos de la construcción de objetivos, de aquellas cosas o de metas, y aquello que pudiera ser importante tener en cuenta en base a lo que nos trae. ¿Qué piensan ustedes que sería importante tomar en cuenta? Si quieren comentarlo levantando la mano o escribiéndolo, a partir de esto que nos trae. Lo que manifiesta la niña, claro. Y más adelante les voy a colocar un poquito lo que decía la niña. Hasta al principio es como lo que dice la madre, ¿cierto? Tomándonos un poco de aquellas cositas que nos está contando, ¿qué creen ustedes que sería importante considerar? Julia dice, la escucha y la validación de la experiencia que manifiesta.
Alex comenta, escuchándola y dándole un lugar seguro en donde la niña no se sienta juzgada. Súper. Aurora comenta la acción del padre. ¿Alguien más? Bueno, a mí me llama la atención, lo que está escrito es, ella está buscando solamente el acompañar a su hija en este proceso, no está buscando una solución al problema que está viviendo la niña. Pero yo creo que es uno de los más importantes. Lo otro, ya estamos haciendo un juicio, ¿no? Inclusive eso que le muestra, hacen los perritos, yo le pondría que no lo dejo a la imaginación ni me lo imagino, que le pongan nombre, ¿no? O sea, específicamente, ¿qué te enseñó, ¿no? Sí me dice la parte íntima, pero eh, yo creo que yo en esa parte exploraría un poquito más. Súper, me hace mucho sentido, Janet, gracias. Luis, Mm, Hola, muy buenas noches. A mí me resulta algo relevante también el hecho de que la madre destaca como que es un problema de la niña, no un problema como familia. Y siento que es un punto también que se tiene que destacar en este tipo de abordajes, ¿no? Que siento como que ella se está saliendo del problema y únicamente viéndolo como una espectadora. súper Luis, sí, yo creo que es muy importante ese punto. Pero, ¿Se escucha? sí, se escucha. Creo que también sería importante, bueno, primero como preguntarle a la mamá, ¿no? Cómo fue que ella también reaccionó al principio frente a esto que le estaba sucediendo a la niña, porque no sabemos como qué fue lo primero que ella hizo en cuanto supo de la situación y cómo ha ido entonces evolucionando eso hasta ese momento en el que ya están pidiendo la ayuda. Sí, es súper importante saber la reacción frente a la situación. Súper, muchas gracias, Paulina. A mí inclusive me genera una pregunta en este caso para ti, ¿cómo la observaste desde cuando te lo narra, ¿no? Ujú. ¿Cómo la observé? Como en qué sentido? Pues ahora sí que en su todo, de cómo lo dijo, sus expresiones, hubo preocupación, una narración muy, está pasando esto en casa, desde lo que está narrando, ¿no? O sea, desde lo que ella proyecta, también cuando lo narra. Ujú. Sí, bueno, la verdad es que yo esa vez la vi muy preocupada, muy triste, asustada, confundida, pero la verdad es que la vi bastante conectada, como con esto, como queriendo comprender. Gina, ¿Qué tal? Buenas noches. Em, pues me da un poco la impresión que primero sería como validarla, decirle que valiente es de poder expresar esto. La realidad es que es algo desafortunadamente que ocurre de manera muy común en las familias, sobre todo cuando se pensaría que a lo mejor un agresor puede ser alguien externo, pero la realidad es que siempre, bueno, no siempre, perdón, muy a menudo son familiares cercanos, que el primo, que el tío, que el sobrino, que el padre, que el padrastro. Y todo bajo una escucha activa y sobre todo pues validando. Muy importante decirle yo te creo y eso sería lo que yo haría. perfecto, Gina, muy de acuerdo, muchas gracias. Desde lo Hola, que veo, buenas noches. sí, Eh, Rosa, adelante. pues yo considero importante también validar como toda la situación en relación a desde la reacción, desde las emociones de la mamá cuando sucedió esta situación de que la niña le expresa, ¿no? Precisamente como el validar todas esas reacciones y emociones y también el decirle, como te diré, que es normal, ¿no? En ciertas situaciones
eh, con sus herramientas, con lo que tenía y toda esta cuestión. Bueno, inicialmente. Súper, Rosa, sí, totalmente, totalmente. Hace mucho sentido todo lo que han dicho. Si vemos un poquito aquí del chat también, dice em, indagar y evitar juicios, las emociones que experimentó la niña, la acción del padre, que la niña no se sienta juzgada, muy importante. La relación de la niña con el padre y de los padres. Posiblemente la mamá y o la abuela pasaron por una situación de abuso y no quieren que la niña se quede con el trauma. Creer en la nena, hacerle saber que ella es importante y que estuvo bien compartirlo. Eso me parece a mí muy importante. Darle seguridad de que su mamá y su abuela tampoco la van a juzgar o regañar. Hacerle saber que se le cree a la niña. La versión de la madre, cómo lo manifiesta, también. Escuchar a la niña, indagar los manifiestos de la mamá, la evasión al origen del problema, los temores de la madre. Súper, súper. La mamá expresa que reconoce un problema en su hija. Ahora la madre necesita entender que se debe abordar primero qué exactamente le causa esas emociones negativas. Es importante indagar en primer lugar qué situaciones le asustan, cómo lo manifiesta. Súper. Obtener más información sobre la preocupación de la madre con respecto a lo que expresó la niña y con respecto al padre antes de hacer un juicio. También porque asiste con la abuela. Escuchar a la hija. Súper, me parece muy, muy bien lo que dicen, sobre todo esto de poder escuchar a la niña, no hacer juicios. Yo creo que eso es algo sumamente importante, entender qué le pasa a esta mamá. ¿Por qué venía con la abuela? Es una buena pregunta, porque en este hogar los padres estaban separados y vivía con la abuela. Y la abuela era una persona que estaba muy afectada emocionalmente con la situación. Entonces ella estuvo, y era muy cercana a la hija, entonces ella estuvo muy involucrada en todo el proceso. Bueno, comparto mucho lo que ustedes comentan, me parece súper importante. Ahora, también quería compartirles lo que para mí me parece importante también en estos casos. Eh, Ahí se me queda un comentario. Conocer las reacciones ante la situación, las medidas que se tomaron ante la revelación y las posturas que se han tomado revisando la red de apoyo. Súper, yo también creo que, bueno, no solo yo creo, sino desde la evidencia sabemos que la respuesta ante esto es muy decidora respecto de los pronósticos del tratamiento. Y bueno, a mí me parece que aspectos a considerar también, si bien lo que mencionábamos, el no juzgar, la escucha, acompañar, saber qué sucedió, ¿cierto? Entender las relaciones acá, saber qué es lo que le asusta, porque en el fondo ella nos comentaba que quiere saber cómo acompañarla, pero que también lo primero que a mí me llama la atención acá es que dice, quiero saber cómo proteger. Y eso a mí me parece que es un hecho central respecto de cuando estamos ante un caso que tiene que ver con una experiencia adversa, que es una situación de vulneración de derechos. Creo que el primer paso que debemos tomar en cuenta tiene que ver con interrumpir la situación que está ocurriendo y proteger. Poder entender si esto sigue ocurriendo, si fue un evento único, si hay posibilidad de que vuelva a ocurrir, como en términos proteccionales, saber cuál es la situación. En el fondo no podemos, no sé, si estamos viviendo un terremoto, no podemos saber qué consecuencias dejó este terremoto, qué se cayó, qué hay que reparar, qué grietas dejó, si es que el terremoto todavía sigue. Necesito poder estar en un espacio de tranquilidad y de seguridad para recién poder ver ahí qué ocurrió, qué huellas dejó, cuáles son los miedos, qué le pasó a la familia, qué le pasó a la niña frente a todo esto. Entonces, creo que es importante y dentro de la literatura también hay mucha información de esto, de que necesitamos y que es nuestra obligatoriedad también como personas que trabajamos con infancia, porque tenemos el rol de proteger, saber identificar cómo es que podemos hacer para poder interrumpir. Y ante eso, saber tomar en cuenta cuáles son las acciones legales. Creo que es muy importante saber que es nuestra obligación. Y ahí depende también de cada país, pero en todos los países que se adscriben a la Convención de los Derechos del Niño, sabemos que es una obligación. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos 24 horas para denunciar una vez que recibimos alguna develación de alguna situación de abuso o de
vulneración de derechos. Y se puede denunciar por sospecha, porque en realidad nosotros no somos en el ámbito clínico quienes investigamos si esto ocurrió o no ocurrió, sino que nuestra responsabilidad es entregar este antecedente a la justicia para que sean ellos quienes tomen las medidas necesarias e investiguen qué es lo que pasó. Porque también además existe una presunción de inocencia y tenemos que saber todo el escenario, pero no somos nosotros quienes lo hacemos, a menos que estemos en el ámbito de ser peritos o que trabajemos en el área judicial. Me parece entonces que es importante saber cuáles son los canales de denuncia en mi país, si, cómo lo puedo hacer, si por ejemplo es online, si es presencial. No sé si acá, por ejemplo, alguien sabe que yo, la verdad es que desconozco cuáles son los canales que podemos tener nosotros como terapeutas si trabajamos con un niño y nos vemos expuestos a esta situación, cuáles son los canales de denuncia. Hay denuncias que son anónimas, hay que ir a la policía, se puede hacer de forma online. ¿Alguien sabe más o menos con qué recursos contamos, por ejemplo, en México? En el caso de que no lo sepamos, yo les Hola, invito buenas noches. a la Talía. Hola, yo trabajo en Secretaría de Salud aquí en Guanajuato Ujú, y nosotros normalmente cuando recibimos a niños y adolescentes que han vivido abuso sexual, tenemos contacto con una institución que está como hasta cierto punto vinculada con DIF y ahí es ujú. en donde hacemos la denuncia. Se hace vía telefónica, proporcionamos los datos del menor, proporcionamos los datos y tenemos del agresor, si vive o no vive con él y bueno, quién está como bajo el cuidado del menor. Entonces lo que se hace es que, bueno, recibimos al menor, se hace la entrevista, se recibe a la persona que va a acompañarlo y se notifica, es pues como parte de nuestras obligaciones como personal de salud, es notificar este hecho. Entonces hacemos la llamada, bueno, primero como equipo en el centro de salud en el que trabajo como equipo, pues tenemos que comunicarlo. Enseguida lo notificamos a este centro. Es que no me acuerdo bien el nombre, pero es un centro que trabaja con adolescentes y con niños y ya se hace este vínculo y hay ocasiones donde ellos mismos mandan una unidad por el niño o la niña, bueno, por el menor y por el familiar para que se vayan directamente a esa institución y ya se realice pues ya oficialmente la denuncia. Todo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de nada. Acá comenta Alex que al parecer en México hay una app para realizar predenuncias. Con esta les dan derechos para salvaguardar a la víctima. Súper, perfecto. Desde lo que yo conozco, claro, en México estaría DIF, que ahí como la institución que recibiría también las denuncias, y en realidad en todos los países que adscriben a la Convención de los Derechos Humanos está el como centro de los derechos humanos y uno puede tomar contacto de forma presencial y de forma telefónica o por vía correos también para realizar cualquier tipo de denuncia que implique una vulneración de derechos. Santillán dice que se hace la denuncia en la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Perfecto, súper. O sea, creo que necesitamos conocer en el fondo las redes con las que contamos en el lugar de trabajo, cuál es el protocolo, si trabajo en un colegio, si trabajo en una institución pública, si trabajo de forma independiente, entender cuál es la red y poder brindarle esta información también a la familia, ¿cierto? También poder conocer respecto del proceso judicial, de cuál es el camino, cuáles son las etapas, ¿cierto? Em, por ejemplo, que primero se toma la denuncia, probablemente, como Talia nos comentaba, se toma contacto con el cuidador principal, se toman los datos, se van a comunicar con ellos, se realizará una audiencia. En Chile al menos tenemos entrevistas que son videograbadas para no revictimizar, saber si es que eso también ocurre. Acá al menos no ocurre en en todos los tribunales, entonces saber en cuáles sí, en cuáles no, saber con qué personas van a hablar. Y esto también creo que es importante explicárselo a los niños, saber que ellos
van a ir a denunciar, explicarles cómo va a ser el lugar y también preguntarles si están listos para hacer esto. A mí me ha pasado, de hecho con Paulina nos pasó, que ella no estaba preparada al inicio para hacer esto. Entonces hablábamos con la abogada, con su abogada, que es una abogada que el Estado entrega, y es especializada en derechos de la infancia, y con ella íbamos coordinando, según qué tan estable ella se sentía para poder dar este paso y para poder hablar y testificar. Entonces, poder brindar a la familia eh, sensibilizar respecto de los impactos de las vulneraciones de derechos, de cuáles son los derechos del niño, qué acciones son las que estamos obligados a hacer y qué es lo que va a pasar después, me parece que es algo sumamente importante. Y poder también al lenguaje de los niños, poder irle comentando ciertas situaciones que van a ocurrir. Comentan en el chat también de Araceli que en instituciones públicas por medio del trabajo social. Súper. También Edmer comenta contacto a la Subprocuraduría de Protección al Menor por sospecha. Exacto. En todos los países se puede denunciar por sospecha, porque como les digo, no somos nosotros quienes tenemos que saber exactamente qué pasó y vamos a investigar. Nosotros tenemos esta información y nuestra obligación es entregarla para que la justicia sea quien investigue. Y algo que también ustedes mencionaron que me pareció muy importante, tiene que ver con cómo la familia responde a esta develación, ¿cierto? Acá creo que es importante poder eh, comentarle a la familia cómo acompañar. No es que uno le vaya a decir, tiene que decirle a su hijo 2 puntos esto, pero sí algunas cosas que son sumamente importantes. Algo que ustedes mencionaron, te creo. La evidencia nos dice que un niño que tiene cuidadores, figuras significativas que creen en su relato, tienen un muchísimo mejor pronóstico, como el 50% mejor de pronóstico respecto del post-tratamiento. También aclarar que no es adecuado preguntarle detalles a un niño, y eso también es para nosotros como terapeutas. Como nosotros no somos los que investigamos el delito, nosotros podemos escuchar, acoger, dar ese espacio, contener eso que me quiere decir a través del vínculo que estamos construyendo, pero no necesito conocer detalles para poder trabajar en esa situación, porque yo veo el impacto, como mencionaba antes Germán, el impacto de esta vivencia que tuvo en mi narrativa, como a esa persona en particular le afectó aquello que sucede. No necesito para eso saber el detalle de la situación. Yo he escuchado a tus padres también que dicen, yo tengo el derecho de saber exactamente qué pasó. Y la verdad es que eso puede ser muy revictimizante. Creo que también es importante poder decirles que los vamos a proteger, que lo que vivieron está mal, que no debería haber pasado y que de ahora en adelante vamos a hacer lo necesario y los padres van a hacer lo necesario para que eso no suceda. Bueno, sumado a eso, en general, cuando yo trabajo con niños, lo que hago es entrar con el niño y el adulto, para que mostrarles del primer contacto que al niño que no venimos a escuchar solo lo que el adulto quiere, sino que es importante el niño en el proceso. Pero en casos en donde yo sé que hay alguna situación posible de vulneración, es la única vez que yo entro solamente con los adultos, porque necesitamos poder de alguna forma conocer detalles que no necesitamos escuchar frente a un niño y poder comentarle también estas cosas que estamos hablando al adulto, para tener un adulto que tenga la capacidad de proteger y de brindar seguridad. Por ende, en el primer contacto en general, yo como lo hago, es ingresar con la adulta, hablar de un encuadre que dice que nosotros tenemos una confidencialidad por nuestro trabajo, por nuestra ética como profesionales, pero que nosotros si escuchamos una situación de vulneración de derechos que nos comenta el cuidador o la madre en este caso, o durante el proceso detectamos que hay alguna otra situación, tenemos que hacer las acciones judiciales necesarias. Implican una denuncia. Y que la confidencialidad en ese caso se rompe cuando el tribunal o las entes judiciales me van a solicitar a mí la información necesaria para trabajar y apoyar y proteger de la forma que sea necesaria de la mano de la ley. Establecemos también con la familia objetivos. Acá la mamá nos pedía saber cómo acompañar, cómo contener,
más que nada eso, como cómo calmar y contener aquello que le estaba pasando a su hija. Me parece a mí que es importante generar un espacio de seguridad para quien consulta y que hay una importancia muy grande, como les decía anteriormente, de involucrar a los familiares, sobre todo, o sea, siempre en todos los casos, sobre todo cuando trabajamos con infancia, pero especialmente en estos casos donde tenemos niños que necesitan ser protegidos por un ambiente sostenedor y de seguridad. Entonces era muy importante que Paulina, en este caso, se pudiera sentir acompañada y protegida por sus cuidadores. Y bueno, eso con la madre y sus adultas. Con Paulina, que me pareció a mí importante y también tomando desde este modelo la alianza de trabajo, que ya hablábamos anteriormente, ¿cierto? Que es una forma de relacionarnos, un vínculo único, irrepetible, de respeto, de cuidado, y en donde los niños es necesario utilizar lo lúdico, porque el juego es el lenguaje innato de los niños. Cuando trabajamos con infancia, nos vemos obligados a poner el cuerpo, que tal vez no necesariamente es algo que nos pasa en el contexto de adultos, ¿cierto? Necesitamos poner el juego, la creatividad, la interacción en el suelo, otros materiales que van más allá de la conversación. Los niños evidentemente pueden reflexionar, pero sentados, por así decirlo, pero no es solo eso lo que hacemos. También es muy importante poder hablar desde sus intereses, que el niño pueda sentir o la niña pueda sentir que es un espacio donde él domina la situación, que vamos a hacer aquello donde se siente seguro, que siente que conoce un poco, si es el arte, si es la música, si es algún juego en específico, si es sentados en el suelo, incluso poder acomodarnos a eso que el niño está necesitando y que nos dice que es lo que le interesa y dónde se siente cómodo estar, que viene muy de la mano, por ejemplo, de hablar desde su propio lenguaje, ¿cierto? Para eso yo también quería mostrarle algunas técnicas lúdicas que he utilizado. Esta técnica está muy relacionada a la arte terapia y es una técnica que se llama el planeta de mis sueños. Yo en general la utilizo bastante y es una técnica que la consigna, por así decirlo, dice: me gustaría que realizaras el planeta de tus sueños. Ahí le puedo explicar, tú sabes lo que es un planeta, qué planetas conoces. Y este planeta, la idea es que pueda tener la apariencia que tú quieras, los colores que tú quieras, la forma que tú quieras. Y en este planeta puede pasar, puede vivir quien tú quieras y puede suceder lo que tú quieras. Esta como una forma de poder en un primer momento conectar y saber lo que la persona necesita. Porque en un adulto podemos tener este relato un poquito más armado de lo que está buscando en el espacio, pero un niño no necesariamente te va a decir, estoy buscando algo como necesito calma, entender, o sea, eso es más desde el mundo adulto. Entonces, creo que es importante buscar técnicas que se acomoden a la forma y al lenguaje de los niños que le permitan desde lo más simbólico, después a lo más concreto, llevar aquello que les está pasando y lo que están necesitando al espacio. Entonces, luego de este planeta les podemos preguntar, ¿qué dibujaste? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo que está premiado en este planeta? Eh, etcétera. Así un planeta donde hay agua, donde hay magia, y ahí las preguntas que a ustedes les hagan sentido. Y bueno, cuando lo hicimos con ella, me dibujó esto y lo que ella me respondió fue lo siguiente. Este es el planeta feliz. No está permitido que entre el Juan, que es el padre. No puede. Todos los nombres aquí están modificados, por si acaso. No puede. Solo la familia. Acá hay un arma para atacarlo, que en el fondo son esos círculos que aparecen. Luego de decirme eso, cambia de actividad y toma otro juego. Y me pide colocar música. En ese tiempo yo tenía un computador y busco YouTube, me pidió si es que podía colocar música. ¿Qué les parece esto? Que ella responde. No, hay algo que les llama la atención, hay algo que pensaría nuevamente que es bueno tener en cuenta, en términos de objetivo o lo que les llama la atención. Que marca sus límites, tal cual.
Mm. Los límites nuevamente que menciona lo del arma. El arma. Lo que representan los colores para ella. Ahí hubiera sido súper buena idea eso de preguntarle qué significan para ella los colores. Súper. Me llama la atención cuando menciona que hay un arma para atacarle. Hace mucho hincapié en que no le agrada la compañía de Juan. Ese es un dato muy importante. Me atrae todos los rasgos proyectos del dibujo y cómo se complementa con lo que vive. ¿En qué momento de la terapia se aplicó la técnica? Esta técnica fue en la segunda sesión, si no me equivoco, muy al inicio, como una forma de identificar qué es lo que necesita, eh, cómo ir trazando juntas el camino. Nada, es que me llama la atención que siendo tan temprano en la terapia tenga como que toda esa expresión de ser un planeta feliz, ¿no? O sea, porque yo veo ahí el dibujo y expresa felicidad, entonces como que siendo en un momento tan temprano de la intervención, eso me llamó mucho la atención. Yo hubiese pensado que ya era como que dentro de las fases intermedias o finales, ¿no? Mm, sí, sí, fue algo llamativo, como que aquí estamos felices, y yo solo que le digo, como aquí estamos felices y él no puede entrar. Como que con ese límite marcado, aquí estamos felices. Claro, las redes de la niña, bien. Mm. Que se siente muy feliz con la familia y que no le agrada a Juan. Le llama la atención los trazos gruesos y firmes. Parece tener la ira acumulada. Sabe que no quiere estar en su planeta. Yo ahí en eso de los colores y los trazos no me metí mucho. Si les soy honesta. Creo que eso también da como para una clase gigante de técnicas proyectivas y yo la verdad no soy tan especialista. Em, Rosa dice necesidad de protección, que sabe que no quiere estar en su planeta. Eh, yo creo que, como les decía antes, creo que los niños tienen su forma de decir eso que necesitan, eso que les gusta, eso que no les gusta, ese límite que hay que colocar. Y ahí fuimos conversando esto, como de con quién quiere estar, con quién no quiere estar, con quién se siente segura, esto del arma, como qué significaba el arma. Y era como una forma de lo que ella me decía de tenerlo lejos, de destruir, por así decirlo. La carita es feliz significa que no está muy afectado o lo está bloqueando. Ay, no sé, sería como una interpretación, creo yo. Eh, lo que hablábamos era que finalmente ella me decía que ella se sentía feliz estando como con su familia, con ciertas personas. Y bueno, para mí también fue muy importante saber esto, como con quién está bien, como de quién quiere poner un límite. Igual está muy claro que de Juan, ¿cierto? Que había que mantenerlo lejos y que hay una búsqueda de protección o de colocar un límite. Y eso lo empezamos a conversar, conversar, a ponerlo un poco más en palabras, que era algo bien difícil. Luego de esto utilizamos otra técnica que les quiero mostrar, que se llama el mapa de redes. Yo les pedí a ella y a su mamá que me pudieran contar con qué personas se sentía segura, se sentía feliz, con qué personas no. Eh, por ejemplo, si estaba asustada en algún lugar, ¿a quién le pediría ayuda? En el colegio, ¿a quién le pediría ayuda? En la casa, si se sentía en peligro, si algo no le gustaba. Que me trajeran fotos de estas personas para saber cómo esto mismo, esta cara de felicidad o esto donde se está bien, qué hay ahí y cuáles son las personas que la pueden proteger. Y ahí, bueno, también le pedí una foto de ella. Entonces, en un papelógrafo grande, armamos estos tres círculos que aparecen ahí, en donde en el primer círculo del centro colocamos su foto y ella empezó a colocar a aquellas personas que en el fondo le gustaría que estuvieran muy cerca en su planeta. Colocó a sus mascotas, colocó a su mamá, colocó a sus abuelos, sus tíos, gente familiares, algunos amigos.
En el segundo nivel, que eran personas que eran cercanas, pero no quizás la primera línea de personas de seguridad, colocó a una profesora, colocó a una enfermera del colegio, colocó al conserje de su casa. Eh, y ya en la última línea, colocó a aquellas personas que quizás son un poquito más lejanas, eh, pero que aún así, en una situación externa, les generarían seguridad. Paulina tenía varias, entre comillas, conductas evitativas. Habían lugares que ella ya no frecuentaba, como ir al mall, lugares con muchas personas porque pensaba que se podía encontrar a su papá. Eh, Habían objetos que le recordaban la situación y que tampoco los podía ver. Eh, un sinfín de situaciones que le recordaban esto. Entonces empezamos a identificar aquellas personas que la pudieran dar seguridad en los distintos entornos para acompañarla poco a poco a ir volviendo a sentirse segura y enfrentar esas situaciones. Y todas las fuimos colocando. Y de a poco, sin que le dijeran, sin que ni yo ni su familia le dijera como, ahora puedes pedir ayuda, ella sola empezó a pedir un poco más de ayuda, a hablar más de lo que sentía, a como saber que había más gente con la que podía acudir. Y eso creo que trajo un impacto también en su seguridad. Me comentan acá en el chat, que ella desde su inocencia sabe que a Juan le hace sentir algo que a ella no le agrada. Exacto. El abuso que el padre hizo pudo ser enojo o daño a la madre mediante la agresión a la niña. Yo creo que pues puede haber ido por ahí, puede ser, puede ser. La importancia de identificar redes de apoyo para que las tenga más claras y consciente, para que cuando estén en alguna situación de riesgo, tal cual. Esa era la finalidad de la actividad. Vale, ¿cómo indicas en qué círculo posiciona a las personas? Le fue explicando así como cuáles son las personas con las que te sientes más segura, las que te gustaría tener más cerquita, a la persona que tú le pedirías, la primera persona que le pedirías ayuda. Y después, ya, las personas que en otros lugares, que no sean en la casa, por ejemplo en el colegio, ¿cuáles son esas personas que le pedirías ayuda, pero no serían la primera persona? Como ese círculo que está más o menos cerca, pero no tan cerca. Y ya el tercer círculo ante situaciones que son más externas, como en la calle, en realidad. Y ahí, ¿qué personas contamos? Y ella colocó carabineros, colocó su doctora también, los bomberos. Entonces, como redes comunitarias que estuvieran ahí. Y esta es una actividad que hicimos con la mamá, para que ella también le pudiera ir mostrando y la mamá también tuviera una claridad de estas personas de seguridad. Luego de eso, y esta parte muy importante, es, bueno, el juego, como hablábamos antes, ¿cierto? El juego es el lenguaje innato de los niños y les permite poder mm, como relacionarse con eso que ellos vivieron, simbolizar, por así decir, eso que ellos vivieron. Y para mí fue muy importante en la primera sesión poder decirle a Paulina que entrara a la sala y que incursionara en todo lo que ella quisiera, que tocara todos los juguetes, que sacara todos los juguetes, y eso en realidad era como lo único que yo le decía, vamos a hacer lo que tú quisieras. Y hubieron dos cosas que fueron muy marcadas que ella quería hacer. Por un lado, la casita de muñecas. En la casa de muñecas ella tenía, por así decirlo, un juego repetitivo que en algunas teorías se habla como del juego traumático, que es un juego en donde repetía la escena que ocurrió con el papá. Si ustedes se recuerdan, la mamá comenta que a partir de una situación externa de ver a sus perritos, ella pudo decir lo que a ella le pasó. Porque los niños no tienen nuestro lenguaje, no tienen cómo poner en palabras eso que ocurre, que no tienen por qué reconocer, que no tienen cómo integrar en un cerebro en desarrollo y en una sexualidad también en desarrollo. Entonces, a partir de algo que les hace un poco de sentido, pueden darle, pueden como utilizarlo como un canal de expresión. Y ella empezó a utilizar en un principio esto que vio con sus perritos y luego empezó a colocarlo en una escena en el baño. Y ahí lo que yo hacía
era acompañar, esperar que ella me guiara, esperar que ella me dijera qué personaje iba a ser yo. Y ella empezó de a poco a través del juego, a sentir una sensación de control, por así decirlo, de la situación. Un poco desde la fantasía también, pero en el fondo ella ser quien dice cuándo se acaba y se termina el juego, quién entra y quién sale de la situación, a quién le pedimos ayuda, y empezó a colocar también desde la fantasía esas personas que también antes vimos en la actividad, las traía. Traía carabineros, traía en un momento curas, traía jueces. Yo también tengo varias miniaturas de esas cosas, entonces iba trayendo personajes que venían a servir de ayuda ante la actividad. Ella jugaba un poco ahí, me pedía que la acompañara. Yo, como les digo, solo intentando acompañarla, no desde colocar lo que yo creo que es lo que se debe hacer, no desde este rol de experta, sino desde que ella pudiera ir armando un poquito lo que sucedía y tomando un poco más de control en la situación. Y luego de eso empezó de forma espontánea a intentar crear cuentos. Cuentos en donde en un inicio estaba esta figura del arma para atacarlo, para que no vuelva a hacer daño, para matarlo. De hecho, hizo hasta un funeral. Y uno igual puede decir como qué impactante, pero la verdad es que el juego es precisamente para eso, para poder representar, simbolizar y devolver, como les digo, un poco de control de la situación, de esperanza de la situación. Y ella, con sus recursos, con sus habilidades, con su propio lenguaje de niña de 6 años, poder ir atravesando y entendiendo esto que le ocurrió. Pudo darle un curso, por así decirlo, paulatinamente a esta narrativa y comprender, de cierta forma, en la medida de lo posible, aquello que le estaba sucediendo y aquello que estaba necesitando. Finalmente, también algo que a mí me parece que es muy importante es identificar, bueno, es conocer los ritmos de las propias personas en sus procesos. eh, y Paulina hacía algo muy particular en las sesiones, que era incluir la música. A ella, en particular, le gustaba la música. Entonces, ingresaba a la sala, buscaba algunos juegos, conversábamos ciertas cosas y luego cuando mi percepción era como que ya era un poco mucho la situación, buscaba música. Y empezó a tener momentos de cantar, de bailar, hicimos karaoke también. eh, y hubo un periodo, luego de que empezó a jugar en la casa, en donde colocaba constantemente esta canción. Y para mí era muy importante poder saber que dentro de sus sesiones ella me iba a pedir eso y había que darle ese espacio. Y esta canción a mí me parece muy particular porque es una canción que se llama The Wipers Club, que es como títeres, en el fondo, que tienen varias canciones, y en la que ella empezó a gustar se llama Soy Niñita. Y una parte de lo que dice es esto que está acá, que dice, sí soy niñita y qué, soy niñita y qué. Soy niñita y qué, ven y canta tú también. Si digo soy niñita, te lo digo sonriente. Grita como niña y todos lo escucharán. La fuerza de las niñas no se esconde, ahora se siente. En el fondo era una canción que hablaba de cuando la gente te ríe de ti por ser niña, pero acá es como hablarlo desde el orgullo. Y es una canción como de mucho empoderamiento también, creo yo. Y esta canción la cantaba y cada vez tomaba más fuerza esa canción. Creo que también fue su forma de irse sintiendo más segura, más fuerte ante aquella situación que le ocurrió. Y finalmente otra parte que era, a mi parecer, muy importante en este proceso, era ir colocando pequeñas celebraciones. Una de las cosas que a ella le gustaba mucho era comer y le gustaba mucho hacer picnics. Entonces, para mí también era importante poder irle devolviendo algunas situaciones judiciales que estaban ocurriendo y que me parecía que eran importantes que ella supiera. Ella fue a declarar, le explicamos que había que declarar, o sea, que si ella quería declarar y si podía hacerlo, cómo iba a ser la situación. Em, lo preparamos bastante en el sentido de hablar de esto. Y la primera vez que supimos que había una medida de alejamiento, se lo comunicamos. Solo le comunicamos cosas que ya habían sucedido, con la certeza de que habían sucedido.
Y hubo un cambio muy significativo en el juego también, y en la canción y en todo eso, cuando ella supo que había una medida de que los carabineros, por ejemplo, no iban a permitir que les acercara más a ella. Y su sensación se calmó. Y hicimos una celebración de eso. Y al finalizar la terapia, esto no ocurre muy frecuentemente, pero en este caso ocurrió, que este padre se declaró culpable. Había una situación de que habían tres causas a la vez, como por pensión por no pago de la pensión, por visitas, por el delito, y ante todas estas situaciones él se declaró culpable y hubo un castigo de la justicia. Y si bien no le dimos ningún tipo de detalle, le comentamos que esto había sucedido. Y hicimos un picnic como una forma de celebración porque era lo que a ella le gustaba. Y desde ahí creo que esto también es muy simbólico como para marcar que también la justicia está ahí, devolver un poco de que ella sepa qué es lo que pasa en términos judiciales, em, y poder marcar un hito. Finalmente con la familia, en paralelo empezamos a hacer siempre espacios de acompañamiento. En este caso teníamos una abuela que estaba bastante desbordada cuando escuchaba cosas, entonces era importante darle un espacio para entender, comprender, y que pudiera hablar de su experiencia, porque vivían juntas. A la mamá también, estar constantemente en contacto con el área judicial, con los abogados y estar muy de la mano en este proceso. Identificar también los objetivos que íbamos trazando con Paulina, qué se avanzaba, qué no, qué le comunicábamos, identificando las fortalezas y los recursos que tenían como familia, su acompañamiento. Ellos utilizaban, por ejemplo, mucho el humor, también la música, o sea, todo lo que Paulina iba trayendo, que era algo muy de ella, pero también de la familia, se iba co-construyendo. Y también teníamos muy en cuenta el tema de la ley. Finalmente era importante también, creo que en lo que más abarcó la terapia fue en el trabajo de construir un espacio seguro y también poder ir celebrando cuando este espacio se volvía en distintos términos cada vez más seguro para ella. Bueno, y para finalizar, les quería traer una reflexión que es de un paper que a mí me resuena mucho en realidad esta cita, que dice, en estos casos resulta aún más evidente la importancia de que el terapeuta utilice el poder propio de su rol para establecer una relación humana caracterizada por el buen trato y la igualdad de valor. Las características propias de la relación terapéutica se constituyen en sí mismas en un recurso fundamental para el cambio, ya que brindan un contexto interaccional que funciona como una experiencia de contraste respecto de la relación abusiva. En el fondo, brindar respeto, seguridad desde el mundo adulto, eh, es lo opuesto a la vivencia que ella tuvo que experimentar. Y pienso que dentro de los objetivos, era un poco eso, ¿no? Como que ella, a su forma, en sus palabras, en la manera que ella tenía para ir comunicando, nos iba pidiendo un poco eso, creo yo. Creo que poder acompañar en una situación de indefensión, de vulnerabilidad, en donde, es una situación de sometimiento también y de mucha pérdida de control, poder buscar estrategias quizás un poco más lúdicas y creativas para devolverle esa sensación de control y de seguridad, creo que es súper importante, finalmente en estos casos. Y esto de poder celebrar también y marcar algunos hitos también nos pudiera ayudar para armar una construcción de una vida hacia el futuro libre de esta experiencia y de esta vivencia. A ver, tengo acá dos preguntas. Pregunta, ¿cómo saber? Ah, no. Así, pregunta, ¿cómo saber que como terapeutas estamos estableciendo los objetivos adecuados para una rápida recuperación del paciente? Bueno, yo aquí no les mostré obviamente todas las técnicas que usamos, pero los objetivos que íbamos hablando en general yo con pacientes los escribimos. O sea, por ejemplo, sentirme seguro, no tener miedo. Con Paulina hablábamos un poco de eso, de mantenerlo a él lejos, estar tranquila.
Y eso los vamos escribiendo en un papelito, en post-its, y vamos armando un camino. Entonces ella sabe lo que estamos haciendo, vamos hablando de lo que va necesitando y por qué hacemos lo que hacemos. Obviamente en su lenguaje, acomodado como a ella. Después Rosa dice, cuando la justicia legal no se da, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo en qué sentido, Rosa? Como que la justicia no se da. Si me pudieras comentar un poquito ahí. Sí, hola, buenas noches. Mira, bueno, es que en el caso de Paulina, pues como que fue un cierre y efectivamente dijiste, ¿no? Casi no sucede. Ujú, Este, que el cierre fue tanto terapéutico como legal. Entonces eso ayudó mucho a que ese cierre fuera complementario. Cuando ujú, no se tiene como esta parte del cierre legal, ¿cómo es que trabajas? Entiendo que hay un cierre terapéutico, pero ¿y cómo se maneja esta cuestión del no cierre legal? Pues ujú. va en ese sentido. Bueno, sí, mira, yo creo que efectivamente eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, que los tiempos de la terapia no son los tiempos de lo legal. Entonces, muchas veces el cierre de los procesos terapéuticos es antes de lo legal. Y ahí creo que es importante, bueno, siempre tener las acciones legales y saber en qué van, por así decirlo, irlo acompañando con la familia y todo. A mí me ha pasado con casos que aún así, quizás en los objetivos que nos proponemos, ya llegamos a la meta, cerramos el proceso, pero igual necesitamos seguir en contacto con que nos pidan testificar o nos pidan seguir participando de alguna forma en el proceso, y eso creo que es lo que tenemos que hacer. También si necesitamos alguna medida, tal vez no vamos a tener un padre en la cárcel o algo así como una medida desde el castigo, la justicia, pero sí tal vez necesitamos medidas que se mantengan y se renueven respecto, por ejemplo, del alejamiento. Sabemos que una persona que ha sufrido una situación de abuso no puede seguir teniendo contacto con su agresor. Entonces, desde ahí solicitar las medidas que sean necesarias a la justicia para poder generar la protección de los niños, lo que no significa que vaya a ser que termine justo ahí el juicio, pero igual siempre ir contando con la ley. No sé si se entiende. Ah, sí, pero cuando, por ejemplo, no se tiene esta parte legal, o sea, por ejemplo, cuando hay víctimas de abuso que ya fueron abusadas hace muchísimos años y legalmente pues ya no se puede proceder. Entonces, ¿cómo es que se trabaja eso? Mm, yo creo que ahí también, bueno, hay que ir viendo según las legislaciones de cada país, porque hoy en día se pueden, bueno, al menos en Chile, se pueden denunciar delitos que ya ocurrieron hace varios años. Em, pero claro, tal vez a veces, no sé, el agresor no se notifica o a veces el agresor no está vivo y efectivamente queda un vacío ahí desde lo legal. Ajá. Pero creo que mientras podamos contar con la justicia para poner medidas de alejamiento, para poder, no sé, si es necesario cambiar cuidados, lo que necesite la persona, hay que hacerlo. Pero en el caso de que no podemos contar con eso, nos quedamos solo con la terapéutica, en realidad. Entonces se trabajaría como la cuestión de la aceptación o Como sí, la, claro, yo creo que es más, no sé si la cuestión como de la aceptación, o yo creo que el trabajar como el tema de la justicia también es importante, o sea, que entender que tal vez la justicia no necesariamente viene de la mano de la ley. A veces ok, denunciar, por ejemplo, que yo lo cuento a mi terapeuta ya es un acto de denuncia. ok, O poder compartirlo con mi familia ya es un acto de denuncia, como entender que a veces la justicia debiera venir de la mano de la ley, pero cuando eso no ocurre también podemos hacer otros actos que impliquen denunciar o buscar alguna eh, forma de sentirme también protegido desde mi entorno, por ejemplo, pero ok, claro, idealmente poder tener la mano de la justicia. ok, muchas gracias, vale. No, de nada, Rosa. A ver, otra preguntita.
¿No será hacer énfasis en el círculo de apoyo? ¿Cómo hacerle ver que no está sola? Yo supongo que eso se hace, ¿o no? Claro, yo creo que a través de esta actividad que veíamos de las redes era poder mostrarle que hay apoyo, que hay gente con la que cuenta, que no se siente sola y devolver un poco la sensación de seguridad, ¿cierto? De, de protección. Te pregunta, ¿cómo saber que como terapeutas estamos estableciendo los objetivos adecuados para una rápida recuperación del paciente? Oye, creo que eso es una muy buena pregunta. Creo que el tema de establecer los objetivos los vamos midiendo, vamos viendo, los vamos conversando. Conversamos de, es algo que es construido desde las necesidades del paciente. Con los niños tenemos que ir buscando cómo hacerlo su lenguaje, pero vamos viendo que este objetivo que nos colocamos, porque es algo que tú necesitas, vamos, por ejemplo, midiéndolo a través de escalas. Decir, ¿cómo vamos con esto? ¿Qué te sientes acá? ¿Lo podemos medir? ¿Es esto lo que nos hace sentido en este momento? Y si en algún momento decimos, no, en realidad esto no va por acá, lo conversamos y como que lo actualizamos constantemente. Creo que con los niños pequeños, así como 6 años, eso es un poco más difícil, pero creo que a través de también actividades lúdicas se puede ir logrando. A ver, yo creo que por el tiempo voy a responder la última pregunta, si les parece. En México es muy complicado ese tema. Hay víctimas que son obligadas a convivir con sus agresores. Hablando específicamente de Secofam, yo conozco varias mamitas que han intentado que estas convivencias ya no se den porque hubo abuso sexual y se comprobó vía legal. Sin embargo, hay psicólogos que son facilitadoras y dicen que esa convivencia debe darse. Oye, es que esto es un gran tema, creo yo, es un tema súper complicado y bueno, da para mucho. Ahí la idea, por ejemplo, en el diplomado es poder ir teniendo más espacios para conversar precisamente estas cosas, eh, porque claro, tenemos que tener muy claro de que no es, es imposible que podamos reparar o que una persona pueda sentirse segura al lado de su agresor. Y eso está muy de la mano de la justicia, de las políticas públicas que existan, em, porque actuar solo frente a eso en este tipo de casos es sumamente difícil. Yo creo que por eso es que es la invitación siempre a actualizarnos en cómo es, cuáles son las leyes frente a esto en cada país, cuáles son las medidas de denuncia, eh, estos psicólogos que, o sea, creo que no podemos nosotros decidir eso. Es la justicia quien debería decidirlo, es la legalidad, por así decirlo. Vale, no sé si me permitas para aportar como esta parte en México, en la Ciudad de México, existen algo que se llama las Fiscalías de las Mujeres. Ajá, Efectivamente, son escasamente tienen 2 años, 3 años por máximo. Y ajá, efectivamente aquí no se cuestiona como a la víctima y si así se dan medidas de restricción e incluso si es necesario se aleja a la víctima del agresor. ajá, Y para no revictimizar, cuando se hace como la entrevista, hay un equipo multidisciplinario que está la abogada, la trabajadora social, la psicóloga, para evitar pasar con cada una y repitiendo otra vez, ¿no? Todas estas cuestiones. Y no sé si en cada alcaldía haya, eso sí, yo esperaría que sí, pero no sé si sepan, pues la mayoría, pero creo que es un dato que es importante que sepamos que está en la Ciudad de México y fíjate que sí nos han funcionado a nosotros. Yo estoy en sector salud y efectivamente, un caso muy específico sucedió así que el agresor era el papá, entonces quien hizo la denuncia fue la mamá y la niña y inmediatamente ese mismo día se retiraron bueno, se las llevaron, ¿no? Entonces ajá, no hubo como esta cuestión de como revictimizar otra vez y esto de que si te creo o no te creo, como generalmente pasan los MPs, ¿no? ajá, Pero específicamente hablo de esta cuestión de las fiscalías para las mujeres. Entonces, pues para que les quede el dato. Y sí son recientes, pero he tenido buena experiencia con ellos. perfecto.
importante, Rosa, lo que nos compartes. Súper, súper. Creo que precisamente estos espacios nos sirven para eso, ¿no? Como para ir construyendo, saber esto es lo que yo sé, esto es lo que aquí ocurre y de ir dándonos insumos para saber cómo actuar ante estos casos que de verdad que son sumamente difíciles. Así que muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecer también por este espacio, por la participación. Eh, en honor al tiempo no pude leer todos los mensajitos, pero gracias por todo lo que me comentan. Creo que, como les decía, creo que este es un trabajo súper complicado en esta área, pero creo que es un trabajo muy importante. Tenemos que ir viendo cómo lo construimos, cómo lo armamos y cómo nos tenemos modelos también que nos permitan ir armándonos desde ahí. También los espacios de supervisión, de formación, creo que son súper necesarios para poder enfrentarnos a todo este tipo de situaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Vale, por tan extensa y tan detallada explicación. La verdad es que al final no nos han alcanzado las 2 horas, es decir, estamos a tope y todavía hay un montón de comentarios y yo sé que si durara 3 horas, seguramente las 3 horas tampoco no serían suficientes. Así que muchas gracias. Creo que ha sido como súper detallada, súper explicativa en cada una de las cuestiones que fuiste comentando y que bueno, creo que también en la participación de aquí todas las personas presentes lo demuestra el interés que se ha generado. Entonces, bueno, agradecerles por supuesto también que se hayan quedado hasta el final, a quienes se han quedado, que sepan que si hay algo que quieren repasar, que quieren escuchar nuevamente de esta presentación, bueno, se va a subir. No sé exactamente cuándo, pero estén atentos. Todos ustedes lograron inscribirse a la clase de hoy a través de un contacto de WhatsApp que se les facilitó para justamente poder agilizar su inscripción. Entonces, estén atentos vía ese canal. Si ustedes desean una constancia de esta clase magistral, la pueden solicitar a través de ese número de WhatsApp. Y también supongo que desde ahí les estarán ustedes comunicando en el momento en el que se suba. Estén muy atentos porque en enero vamos a tener otras 2 clases magistrales. Entonces, antes de comentar esas clases magistrales, que bueno, ahí se quedó ya previamente el contacto tanto de Vale como el mío, pues contarles, pues parte del propósito también de este espacio que hemos tenido para compartir sobre terapia breve. Y es que en enero, a finales de enero, empezamos el Diplomado Internacional en Terapia Breve, el cual, bueno, ahí lo tienen ustedes. Ese es, bueno, la estructura que tendrá el diplomado. Nos estaremos conectando cada sábado y domingo durante la mañana. Serán intercalados, es decir, un fin de semana sí, un fin de semana no, un fin de semana sí, uno no, así, desde finales de enero hasta la primera semana de julio. Entonces, son 120 horas, que la verdad yo creo que hasta nos van a quedar un poco cortas, pero que bueno, estaremos viendo desde las técnicas básicas, poder comprender la terapia breve desde sus bases, desde sus orígenes, posteriormente poderlas adaptar a grupos específicos con los cuales también vamos a trabajar, es decir, no solamente los adultos, sino por supuesto niños, niñas, adolescentes, en parejas. Ahí Valentina les estará compartiendo un montón de estrategias, mucho más en detalle de lo que entiendo que hoy seguramente les faltó y se habrán quedado con un montón de ganas de revisar con más calma. Bueno, ahí en el diplomado tendremos módulos especiales, tanto uno infantil, otro en adolescentes. Son varias horas que ustedes van a poder compartir un montón de estrategias. Después nos vamos con toda una base clínica muy extensa que va desde intervenciones en ansiedad, depresión, duelo, trauma, abuso sexual de manera específica y también el trastorno límite de personalidad. Y al final del diplomado hemos eh, estructurado 2 espacios que serán además, yo creo que será una forma, la anterior, por favor, ¿vale? Será Ay, una forma perdón. muy buena, no te preocupes, fantástica de cerrar el diplomado, que es a través de 2 espacios de supervisión. Esos son 2 módulos especialmente dedicados a la supervisión terapéutica en la clínica infanto-juvenil, es decir, niños, niñas y adolescentes. Estará Valentina ahí durante 8 horas supervisando, es decir, dando orientación sobre casos
clínicos reales que los participantes, es decir, que ustedes le pueden llevar a Valentina en esas horas para que se revisen, para que se den orientaciones, para que se puedan llevar ustedes también ideas de cómo intervenir en esos casos. Es decir, es un espacio completamente abierto para los participantes del diplomado y que se irá construyendo en base a ello, a lo que cada uno de ustedes puede ir aportando. Y después, en la clínica de adultos, estaré yo dirigiendo esa supervisión. Bueno, al final los dos estaremos compartiendo ambos espacios, pero bueno, por hablar un poco de quién estará a la cabeza. Y bueno, eso, repito, ustedes se pueden comunicar al número que tienen ahí en la pantalla, que lo mismo, se pueden comunicar al número en el cual formalizaron la inscripción a esta clase magistral para que les den más detalles del diplomado. Hay un precio especial que estará vigente lo que resta de diciembre y que además será pues, el costo más accesible antes de que en enero suba de precio. Ahora sí, la última diapositiva, vale, muchas gracias. Pues nada, queda abierta la invitación para en enero del próximo año, 2 clases magistrales que ahí ya podemos adelantarles el título, terapia breve de pareja, estrategias para romper el círculo. Entonces estarán revisándose algunos problemas típicos de las terapias de pareja o de los problemas de pareja y cómo algunas estrategias puntuales. Y bueno, ya yo después estaré compartiendo con ustedes el espacio para la terapia breve con pacientes difíciles, cómo construir y fortalecer la relación terapéutica. Recuerden, enero del próximo año, ahí lo tienen tanto en Facebook como en Instagram, pueden encontrar la información en Amepsin y ya previamente tanto Valentina como yo hemos compartido en nuestras redes sociales Espacio El Cobijo y el Terapeuta Breve para que nos puedan encontrar ahí en Instagram, que igualmente estaremos compartiendo esta información. Repito, esto se va a grabar, no se preocupen, ya lo podrán revisar eventualmente. Pues nada, despedirnos, muy contento con el espacio, gracias por su participación. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario antes de despedirnos. Tú, Valentina, si quieres comentar algo. No, yo creo que solo agradecer por la participación, por la oportunidad también de estar acá, de estar aquí, de esta clase, dejarlos más que invitados al diplomado, creo que va a estar muy bueno, creo que va a tener de todo, así que espero que se motiven, que les haya gustado el material, que les sirva, que sea un pequeño aporte, así que nada, eso, gracias. Muchas gracias. Que reciban un abrazo y nada, nos vemos en enero y nos vemos también en el diplomado. Hasta pronto.